Hola. Bueno, primero agradecer la invitación a María Laura Lastres y a la gente, a Juan Pablo y a todos los compañeros, la verdad, de encuentro. Y bueno, muy contento también de poder contar con gente amiga de General Rodríguez, de la Dirección General de la Mujer, gente también que ya es amiga personal ya hace un tiempo, del Hermitage, desde la época de Mar del Plata, con Vivi. Pero bueno, es importante hacer este tipo de actividades porque hablar a 10 años de la sanción de la 26485 implica hacer una revisión un poco a rasgos generales, pero para poder de alguna manera situarnos en un momento de análisis como el que estamos viviendo. Recordemos que la 26485 se sanciona en marzo del 2009, que utiliza como ley antecedente la ley española 1 del 2004. A partir de la 26485 se empieza a hablar a nivel legislativo de violencia de género. Eso no significa que no existía y no había un marco normativo, porque la Convención CEDAW y Belén do Pará estaba mucho antes de la 26485. Sin embargo, no tenían por ahí la incidencia necesaria en los fallos civiles y menos penales. El acceso a justicia es un tema muy importante, y más en el procedimiento de violencia familiar, que se va a ir delineando con situaciones y actuaciones con perspectiva de género. No habla de una cuestión teórica de pleno argumento de un escrito o presentación, sino a través de ejemplos vivos que hacen al acceso a justicia. Y hablar de acceso a justicia con perspectiva de género, por lo menos es reconocer la desigualdad estructural que existe de un género por encima de otros, y la idea de mi aporte específico es contarle por qué estos determinados supuestos vulneran el acceso a justicia en el procedimiento de violencia familiar. Voy a ser común porque el año pasado vine a aportar sobre el concepto de incumplimiento de la medida de protección, pero hoy voy a hacer un aporte muy procesal, pero con un lenguaje claro para que todos y todas la podamos entender. Primero, no tener perspectiva de género obviamente vulnera, cercena claramente el acceso a justicia. ¿Por qué? Primero, la idea de tener perspectiva de género, y vale la aclaración, no es contar con una herramienta opcional. Este juez es bueno porque trabaja con perspectiva de género, esta jueza es buena porque trabaja con perspectiva de género. Ni tampoco es un mero ornamento que unos pueden tener y otros no, sino que la perspectiva de género se transforma en una necesidad imperante para abordar estas cuestiones, ya que no reconocer una situación como violencia de género es claramente limitar total o parcialmente el ejercicio de un derecho. Y más grave aún si ese derecho es personalísimo, al honor, a la vida, a la integridad psicofísica, a la libertad. Hablar de no hablar con perspectiva de género, no juzgar con perspectiva de género, es relegar a segundo plano el marco normativo específico que existe nacional e internacional sobre el tema. Es no reconocer las aristas particulares del procedimiento y las interpretaciones que se dan con respecto al mismo. Hoy podemos decir que, por ejemplo, el ciclo de la violencia que tanto hemos estudiado se relaciona directamente con el procedimiento de violencia. Frente a un tipo de intervención procesal de cualquier tipo o cualquier tipo de atención, si la persona dice, si la mujer dice, me dice que va a cambiar y por eso pido desistir de las actuaciones, la traducción que uno tiene que hacer es claramente con perspectiva de género. Probablemente esta situación esté encuadrada dentro del tercer ciclo de la violencia, luna de miel o arrepentimiento. Esto no lo podemos desconocer o soslayar como si fuera me rijo por criterios estrictamente jurídicos. Y otro de los puntos, para ir haciendo como una viñeta, que no hace al acceso a justicia, es restringir la competencia. Porque otra de las cuestiones que impiden acceder a la justicia se relaciona con la competencia, porque restringir la competencia territorial o por materia en este procedimiento no es acorde al acceso a justicia. Si los propios artículos 19, 21 y 22 de la 26485 me están diciendo que aún en caso de incompetencia se debe resolver, después pasar las actuaciones al juzgado que corresponda,
me está diciendo que el criterio para atribuir competencia no es un criterio procesal formal, es un criterio de urgencia en la decisión, totalmente teñido por la temática misma. Ahí viene la perspectiva de género. O sea que hablar de competencia no obedece a una cuestión formalmente procesal, sino a una cuestión plenamente de la temática. Obviamente, no abrir competencia cuando es necesario vulnera el acceso a justicia. Y acá vienen las diferentes discusiones, porque la competencia del lugar del hecho va a ser una competencia penal. Pero si yo vivo en provincia, mi vida está en provincia, mis chicos van a provincia, pero trabajo de enfermera en capital, tengo que abrir competencia acá para poder proteger este ámbito. No pasa por una cuestión de centro de vida, pasa por una cuestión de protección. Otro de los puntos interesantes que hace el acceso a justicia es no flexibilizar la legitimación. La legitimación activa se refiere a cuáles son las personas que pueden denunciar situaciones de violencia de género. Restringir la participación para denunciar significaría en un gran punto cercenar y vulnerar el acceso a justicia. Para dar un ejemplo un poco viejo, un poco pasado de moda, pasaba con los noviazgos. La 24417, que está plenamente vigente, no permitía que los noviazgos, no permite, si uno la lee ahora, no permite que los noviazgos puedan denunciar, los novios pueden denunciar, novio o exnovio. Recién la ley de provincia 12569, que es otra competencia territorial, permitía que los novios puedan denunciar, novias pueden denunciar novios por situaciones de violencia. Recién la 26485 viene a echar agua con respecto a la legitimación activa. Y ustedes miran, no, Diego, ya existía la doctrina de jurisprudencia que habilitaba el noviazgo a denunciar. Sí, pero sabemos que la doctrina de la jurisprudencia son fuentes de derecho no vinculantes. Cualquier autoridad judicial puede decir, no, esto no es harina de este costal. O sea que esto se denuncia en otro ámbito. Y eso claramente vulneraba el acceso a justicia. Otro de los puntos es no contemplar los tipos de violencia. Eso es violatorio del acceso a justicia. Nosotros, operadores y operadoras de la temática, somos los encargados de escuchar activamente los hechos de violencia relatados por la mujer y encuadrarlos en sus tipos, sin olvidar que esos tipos de violencia convergen conforme a las circunstancias del caso. Y esto se relaciona con la adopción de una medida, porque la medida de protección es una consecuencia judicial de los hechos relatados. Si yo no acerco los hechos a la autoridad judicial, no van a ir en consecuencia el dictado de la medida y por ende no me va a proteger y resguardar en toda mi integridad y contemplar toda la situación. Los primeros tipos de violencia que aparecieron pertenecen a la ley de violencia familiar, violencia física y maltrato psíquico. Recién con la 26485, miren qué importante, se reconceptualiza la violencia psicológica con una serie de conductas, se agrega la violencia sexual como una entidad independiente, con criterios penales o civiles. Y se introduce la violencia simbólica, porque la violencia simbólica es tan importante y a veces tan invisible que engloba los demás tipos de violencia. Entonces ahí, con la violencia simbólica, nosotros empezamos de alguna manera a reconceptualizar y reinterpretar el procedimiento. Siempre digo lo mismo en este tipo de jornadas, porque la violencia simbólica son dos tipos de maltrato. El maltrato puntual del agresor y todo lo que legitima que ese maltrato se perpetúe. Y eso hace la violencia simbólica. Y con respecto a los tipos de violencia que fueron invisibilizados, violencia sexual, violencia económica y violencia simbólica, la violencia sexual fue invisibilizada porque la existencia de un vínculo vigente o finalizado no hace la desaparición del tipo de violencia, sino que existe independientemente si son novios, pareja, estén divorciados, lo que sea. Con respecto a la violencia económica, ¿por qué es invisibilizada y vulneraría el acceso a justicia? Porque si hablamos de violencia económica se pensaría en nivel adquisitivo alto, pero no. La negación de alimentos es violencia económica. La 26485 lo dice, artículo 5, inciso C, decreto reglamentario 1011 del 2010. Dice que la negación de alimento indispensable para llevar a cabo una vida digna es violencia económica. Listo el pollo, ahí está. O sea que eso es violencia económica. No pasa una cuestión de nivel adquisitivo alto, pero fue invisibilizada, porque ¿cuántas veces hemos llevado procesos de alimentos siendo abogado o abogada? ¿Cuántas veces hemos intervenido en los alimentos?
Pregunta ahora, ¿cuántas veces hemos trabajado en alimentos con perspectiva de género? Muy pocas veces. Y se habla recién de ahora de gran jurisprudencia que aparece y que le aplaudo de pie, que se habla claramente que la negación de alimentos es violencia económica, porque no solamente de sacarle el pan y la leche a ese niño o a esa niña o ese adolescente, sino también es sobrecargar de atribuciones de cuidado con respecto a esa mujer o esa madre que se ha encargado de ese niño o niña adolescente. Y con respecto a la violencia simbólica, la misma muchas veces surge del propio relato de la mujer, que va negando, invisibilizando la violencia padecida, porque bueno, no fue tanto, no hubo violencia, no porque nunca me pegó. Entonces uno también desde el trabajo tiene que empezar a desandar el camino de la tipología, no como explicación de tipo, sino como encuadramiento de lo que nos va contando. Y otro de los puntos, hola, otro de los puntos, ¿cómo está? Es que hace a la vulneración del acceso a justicia es restringir la competencia. Esto lo voy a hablar de la restricción de competencia, que ando a full con todo, entonces seguimos recorriendo, te traje el machete. La otra es no dictar las medidas acorde a las circunstancias del caso. Otra de las cuestiones que no permite el acceso a justicia en circunstancias concretas es no dictar las medidas de protección o llamadas comúnmente medidas cautelares, y tampoco dictar el plazo acorde que contemple los tipos de violencia denunciados en las presentaciones. Eso de alguna manera no dimensiona la gravedad del caso y se traduce en una medida inocua, ineficaz e incapaz de resguardar jurídicamente a la mujer en un contexto de violencia de género. Era una medida muy corta. 30 días de provisión de acercamiento, 45 días cuando el nivel de riesgo es altísimo y requiere una protección y activar un mecanismo institucional e interdisciplinario que realmente proteja ese tipo de situación. Si yo trabajo en un equipo interdisciplinario, soy psicóloga, trabajadora social o abogada, y yo informo a la autoridad judicial interviniente que por medio de un informe que hay una gravedad, que hay una situación de gravedad inminente, la resolución que va a dictarse no puede no contemplar y desconocer dicha gravedad, lo tiene que tomar en cuenta. Yo no puedo decir, yo soy juez, no le voy a dar bolilla a lo que haga una psicóloga, una trabajadora social, no me interesa, yo soy juez, yo soy el dueño de todo. Eso no es actuar con ningún tipo de perspectiva de género y también vulnerar claramente el acceso a justicia. Y otra cosa que acá marca una postura muy clara con respecto a este tema, aunque sé que también hay vertientes, pero yo claramente digo que permitir la mediación en un contexto de violencia de género no es garantizar el acceso a justicia. Hablar de mediación como un método alternativo para resolver un conflicto en un ámbito familiar podría ser una virtud, pero en violencia familiar no, porque las posiciones se encuentran en una parte totalmente desigual. Y usted dirá, bueno, pero hay que llegar a un acuerdo. Pero incluso si eventualmente se llegaría a un acuerdo por la premura de parte de los abogados, abogadas o el que sea, o de los derechos alimentarios, el propio acuerdo que se celebre en un contexto de violencia de género en su modalidad familiar claramente va a ser teñido de esta misma violencia. Por más que estén en casas separadas, oficinas separadas, si yo le digo, decime que le voy a dar 1.000 pesos por los 5 chicos, ¿qué va a decir la mujer frente al miedo de la situación que la está avasallando? Así que sí. Y esto está violando sus derechos. Esto tiene que ser claro, no podemos permitir la mediación. Más allá que el artículo 28, último párrafo, la prohíbe, de la 26.485, no podemos permitir acercar unas partes que se encuentran en una posición desigual, pero no para culminarla en una situación de inferioridad, sino para reconocer y visibilizar esa situación de violencia de género. Otro de los puntos a tener en cuenta, no controlar el desistimiento es vulnerar el acceso a justicia, porque nosotros si nos regimos por un criterio de decir, bueno, es mayor de edad, puede desistir de las actuaciones civiles, listo, señora, viene a hacer la denuncia, proceso civil, sí, vengo a levantar la medida, me prometió mi marido que va a cambiar, ahora incluso estoy embarazada, está bien. Si yo trabajo con perspectiva de género y quiero garantizar un acceso a justicia, lo que tengo que decir claramente, previo a conceder el desistimiento frente a este supuesto,
una entrevista o un trabajo interdisciplinario para ver si realmente hay una voluntad real y no una situación diezmada por la situación de violencia, indefensión aprendida y naturalización de la misma. Y esto pasa con fallos que vienen tratándose. Hay un fallo muy interesante, bien Río Negro, que dice, bueno, previo a dar el sentimiento vamos a ver cuál fue el escenario. El escenario fue plagado de situaciones de violencia con un nivel de riesgo altísimo. Entonces no podemos libremente conceder un desistimiento cuando hay un nivel de riesgo que atiende no solo a la mujer, sino a sus hijos también. O sea que previo a conceder cualquier desistimiento, hay que controlar el cese y el levantamiento de la medida mediante una actualización de riesgo o trabajo interdisciplinario. Entonces, también controlar el desistimiento hace garantizar el acceso a justicia. Y si del otro lado hay alguien que dice, desde el punto de vista civil, y la capacidad de la mujer, nadie la está negando. Lo que estamos diciendo es que Argentina asume un compromiso internacional cuando es parte de las convenciones internacionales. Todo el trabajo que uno viene haciendo conforme una temática, uno tiene que de alguna manera aprender a desnaturalizar el maltrato mediante sus intervenciones directas, no mediante una cuestión meramente teórica o académica. Y eso también tiene que verse en el trabajo. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso, claro, Perla, a eso vamos. O sea que otra de las cuestiones para seguir planteando cosas de que no hacen acceso a justicia, como si fuera un reto, cuando uno recibe el reto de esto así no sancionar el cumplimiento de las medidas. Porque se toma el incumplimiento de las medidas como una cuestión meramente formal. Incumplió la prohibición de acercamiento. Pasan las actuaciones al foro penal para la investigación del delito de desobediencia, artículo 239 del Código Penal. Pero no es así. Lo que tenemos que entender es que el incumplimiento de la medida de protección, violencia familiar, no solo desoye la demanda judicial, sino que aumenta la gravedad del caso. La psicóloga, las trabajadoras sociales y los de otros aportes van a decir, ¿y esto es un indicador de riesgo? Sí, bingo, sí, terno, cuaterno, línea, bingo. Claro que sí. Pero por nosotros que pertenecemos al ámbito del Poder Judicial o del ámbito del litigio privado, tenemos que entender esto claramente, que el incumplimiento de una medida tiene que ser de alguna manera analizado conforme a la perspectiva de género. Y esto es muy interesante porque están saliendo fallos muy perlas del Pacífico en el cual el juez penal niega la excarcelación por decir, no, acá en este caso, no solo incumplió la medida, sino que no realizó el tratamiento que se había ordenado. Por el solo hecho de no haber concurrido al tratamiento ordenado, no se niega el incidente de excarcelación. Y jueces civiles también, de alguna manera, no conceden ningún levantamiento de la medida, no dan lugar a ningún recurso, porque figura que no se acreditó haber concurrido al espacio psicoterapéutico. Y esa es una forma de dar importancia a la labor interdisciplinaria. Esa es una manera de contribuir con el trabajo interdisciplinario en la resolución judicial. Y parece tan sencillo y nos parece tan difícil. Otra de las cuestiones que hacen, para ir cerrando y dar lugar a mis compañeras, otra de las cuestiones que hacen de alguna manera violatoria al acceso a justicia es no dar lugar a la prórroga de las medidas. Se toma muchas veces las prórrogas con teñida de violencia simbólica, como diciendo, otra vez va a pedir, ¿cuántas veces quiere la medida? ¿Qué quiere? ¿Tener libremente todo el tiempo? La prórroga de las medidas es una continuación del riesgo. Uno la pide porque el riesgo está vigente, está vivito y coleando, como diría la gente. Está el riesgo vigente y eso amerita que se prorrogue la medida. ¿Por qué? Porque hay un hecho nuevo de violencia, porque la psicóloga informó que no existen herramientas de contención necesarias para que la persona esté sin cobertura jurídica, porque no hay de alguna manera, todavía no hay un tiempo necesario para que la persona esté fortalecida y por eso es necesario que la medida continúe. Y como dijo un fallo muy interesante, que yo cité en el libro, ya que está para hacer un chivo los libros, es que hay un juez o una jueza que dijo así, muy interesante: usted pide por un recurso que se levante la medida de prohibición de acercamiento con respecto a su esposa. Y el juez dice, ¿y para qué quiere verla? Si usted ya está separado, ¿para qué quiere que se unen? Si usted vive en otra casa, a tantos kilómetros de distancia, ¿para qué usted pide eso? ¿Para seguir hostigarla? ¿Para seguir hostigándola? ¿Para seguir
si ejerciendo violencia, ¿por qué necesidad pide el levantamiento de una medida? Y eso significa, la autoridad judicial, empezar a ver también los motivos para, y no una cuestión puramente procesal. Para algo pide. Si yo pido el levantamiento de una medida es para algo. Y eso me lleva también a hablar de un tema muy claro, el tema de la vía recursiva en violencia. Nadie está diciendo que se eliminen las vías recursivas en violencia, pero sí que se cambien los parámetros para poder conceder un recurso frente a una medida concedida. ¿Cuál es el parámetro fundamental? Acreditar claramente la cesación del riesgo. Si no hay riesgo que pese sobre la integridad psicofísica de las personas en situación de las mujeres, en situación de violencia o su grupo conviviente, entonces ahí tendríamos que pensar en ese levantamiento de una medida, pero no tan alegre y campante cuando hay un derecho personalísimo que está en juego, previamente denunciado y dictado la medida. Y por último, sé que es medio procesal lo que hablé, espero no haber aburrido, pero bueno, fue una oportunidad aprovechar este espacio para hablar un poco de hablar de procedimiento de violencia familiar con perspectiva de género, que es algo que me apasiona hace 10 años que trabajo en estos temas y escribo mucho sobre el tema del procedimiento de violencia familiar con perspectiva de género. Como cierre de este aporte breve pero sincero, agradecido con las compañeras que las conozco, a Alejandra, a Florencia, a Patricia, a Débora, la conozco a la mesa, a la compañera de la mesa. Desde la especialidad que estudio, siempre es el aporte, acceder a la justicia es garantizar, es un acceso real, como mismo lo del Código Civil y Comercial, dentro de los aspectos valorativos, es garantizar condiciones físicas, procesales, psicológicas, siempre usando como denominador común la perspectiva de género. Muchas gracias.